Jugué los mismos números en la lotería durante 25 años. El 4, el 17, el 22, el 31, el 38 y el 45. Los elegí la semana en que nació Thomas. Pensé que si algún día ganaba, sería una señal de que las cosas finalmente iban a mejorar. Y durante 25 años no pasó nada. Pero yo seguí jugando. Era lo único que hacía solo para mí. Mi nombre es Dorothy. Tengo 68 años. Viuda desde hace 6. Y si me hubieran preguntado hace un año cómo era mi vida, les habría dicho que estaba bien, que tenía a mi hijo cerca, que no me faltaba nada. Pero la verdad es que llevaba años convenciéndome de eso, porque la alternativa, aceptar la realidad, era demasiado dolorosa. Thomas es hijo único. Lo crié sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años. Trabajé doble turno en la lavandería del hospital durante años para que no le faltara nada. Le pagué la universidad. Le presté dinero cuando lo necesitó. Y nunca lo devolvió, pero eso nunca lo mencioné. Creía que eso era lo que hacían las madres. Cuando se casó con Lisa, pensé que por fin iba a tener una familia completa otra vez. Lisa era simpática al principio, muy simpática, demasiado. Ese tipo de amabilidad que después entiendes que no era amabilidad sino estrategia. Dorothy, cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Eso me dijo el día de la boda. Y yo le creí. Dios mío, le creí. Los primeros años después de que enviudé, Thomas y Lisa venían seguido. Pero con el tiempo, las visitas fueron cambiando de forma. Ya no venían a estar conmigo. Venían a revisar, a hacer preguntas sobre la cuenta del banco, sobre la casa, sobre si había hecho testamento. Lisa lo disfrazaba muy bien. Solo queremos asegurarnos de que estés bien, Dorothy. Uno nunca sabe. Y Thomas asentía, siempre asentía. Hubo un momento, no sé cuándo exactamente, en que empecé a sentirme como un problema que ellos estaban administrando. No como su madre, no como una persona, como algo que había que tener bajo control antes de que se complicara. Pero yo seguía comprando mis boletos. Cada semana, los mismos números. Era mi momento. 15 minutos en el estacionamiento del supermercado, rascando el boleto con una moneda vieja que guardaba en la cartera. A veces ganaba $2, a veces nada. Pero esos 15 minutos eran míos. Lo que no sabía era que Thomas ya se había aprendido mis números de memoria. Nunca le di importancia a eso. Pensé que era una de esas cosas que los hijos notan sin querer. Ahora entiendo que no había nada de accidental en ello. El jueves que cambió todo era un día completamente normal. Hacía frío, había comprado leche y pan, y en el estacionamiento raspé el boleto como siempre. Cuando vi los números, pensé que me había equivocado. Los revisé uno por uno. Luego otra vez. El corazón me empezó a latir tan fuerte que tuve que apoyarme en el carro. $75 millones. 75 millones. Mis números. Mis 25 años de números. Lloré ahí mismo, en el estacionamiento, sin importarme quién me viera. Pero no llamé a nadie. Algo, no sé qué, algún instinto viejo, me dijo que esperara. Que durmiera una noche antes de contárselo a alguien. Guardé el boleto en el cajón de la mesita de noche, debajo de la Biblia, donde guardaba las cosas importantes. Esa misma noche, Thomas apareció en mi puerta, sin llamar antes, sin aviso. Eso no era normal. Thomas nunca venía sin avisarme. Dijo que pasaba por el barrio, algo que tampoco era cierto, porque mi casa no le quedaba de camino a ningún lugar. Estuvo nervioso toda la visita, hablando de nada, mirando hacia los cuartos. Lisa lo llamó 2 veces al celular y él salió al porche a contestar con la voz baja. Yo serví café y sonreí, pero algo dentro de mí ya sabía. No quería saber, pero ya sabía. Escribe el nombre de tu ciudad para saber hasta dónde llegan mis historias. Me quedé parada frente al cajón abierto durante lo que debieron haber sido varios minutos. No grité, no lloré. Solo miré el espacio vacío debajo de la Biblia, como si el boleto fuera a aparecer si esperaba lo suficiente. Revisé cada rincón del cajón. Levanté la Biblia. Moví el rosario que guardaba ahí desde hace años.
Nada. Entonces revisé la mesita entera, el suelo, debajo de la cama. La posibilidad de haberlo movido yo misma sin recordarlo me cruzó la mente un segundo. Y eso me dolió de una manera diferente, porque entendí que esa duda, ese instante en que me pregunté si yo era el problema, ya era parte de lo que ellos habían construido sin que yo me diera cuenta. Llamé a Thomas a las 9 de la mañana. Contestó al segundo tono, lo cual tampoco era normal. Thomas nunca contestaba rápido. «Mamá, ¿estás bien?» Su voz sonaba despierta, alerta, como si ya estuviera esperando mi llamada. Le dije que había perdido algo importante. No mencioné el boleto todavía. Quería ver cómo reaccionaba antes de decirle qué era. Me respondió que fuera calmándome, que a veces uno mueve las cosas sin darse cuenta, que la memoria a cierta edad jugaba malas pasadas. «No te preocupes, ma, seguro aparece». Esa frase, «seguro aparece», la dijo con demasiada tranquilidad, sin preguntarme qué había perdido, sin curiosidad, solo tranquilidad. La tranquilidad de alguien que ya sabe la respuesta. Colgué sin decirle más. Me senté en el borde de la cama y me quedé en silencio un momento largo. Traté de pensar con claridad. Traté de encontrarle otra explicación. Quizás lo había movido al baño sin querer. Quizás había caído detrás del mueble. Revisé cada centímetro de esa habitación durante 40 minutos. El boleto no estaba. Lo que sí estaba era el recuerdo nítido de Thomas caminando hacia los cuartos la noche anterior con el pretexto de usar el baño que está al final del pasillo, pasando justo frente a mi habitación. No quería creerlo. Eso es lo que nadie entiende de estas situaciones, que no es que una sea tonta, es que amar a alguien hace que el cerebro busque cualquier otra explicación antes de llegar a la verdad. Esa tarde, Thomas y Lisa aparecieron juntos, sin que yo los llamara. Dijeron que querían ver cómo estaba. Lisa traía un pastel de manzana, el que sabe que me gusta, y Thomas venía con esa sonrisa suya, la que aprendió a usar cuando quiere que yo baje la guardia. Me senté frente a ellos en la sala y les dije directo que había ganado la lotería, que mis números habían salido, que el boleto lo había guardado en el cajón y que esa mañana había desaparecido. Lo que siguió fue algo que no olvidaré mientras viva. Thomas no se sorprendió, no abrió los ojos. No dijo «¿qué?». No hizo ninguna de las cosas que hace una persona cuando escucha algo inesperado. Solo inclinó un poco la cabeza y dijo «Mamá, ¿estás segura de que los números eran los correctos?». Lisa puso su mano sobre la mía con una dulzura que me revolvió el estómago. «Dorothy, a veces cuando queremos tanto que algo sea verdad, la mente nos juega trucos. ¿Tienes el boleto para que lo revisemos juntos?». Ahí estaba, la trampa perfecta. Preguntarme por el boleto sabiendo exactamente dónde estaba. Les dije que no lo encontraba. Y entonces comenzó algo que solo puedo describir como una obra de teatro muy bien ensayada. Thomas habló despacio, con voz suave, diciendo que últimamente me había notado un poco confundida, que la semana anterior había llamado 2 veces al mismo número sin recordarlo, que quizás sería bueno hablar con el médico. Lisa asentía a todo, apretándome la mano, con los ojos llenos de una preocupación que era completamente falsa. Sentí algo romperse adentro, no de tristeza, de rabia. Una rabia fría, quieta, que se instaló en el centro del pecho y no se movió. Porque lo que estaban haciendo tenía nombre. Yo no lo sabía en ese momento, pero lo tenía. Estaban tratando de convencerme de que yo estaba perdiendo la cabeza, de que no podía confiar en mis propios recuerdos, de que el problema era yo. Sonreí. Tomé un pedazo del pastel de manzana. Les dije que tenían razón, que quizás estaba cansada, que iba a descansar un poco. Los despedí en la puerta con un abrazo a cada uno, y cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella y cerré los ojos. Tenía que pensar muy bien, porque si hacía un movimiento en falso, lo perdía todo. Y si esperaba demasiado, también. Lo que ellos no sabían es que esa noche yo había fotografiado el boleto. Un hábito viejo. Tonto, pensé siempre, hasta ese momento.
Sigue la página y mantente cerca de las sombras de la tía Rosa. El domingo amaneció con ese tipo de frío seco que se mete por las ventanas aunque estén cerradas. Me desperté temprano, antes de que sonara el despertador, y me quedé un momento mirando el techo con los ojos abiertos. Tenía la cena con Thomas y Lisa en la noche, y unas horas antes, la reunión con René en su oficina. Me levanté despacio. Hice café. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había raspado el boleto apenas unos días antes, y tomé el teléfono. Abrí la foto una vez más. Los números ahí, nítidos, con la fecha y hora en la esquina inferior. Cerré la galería, guardé el teléfono en mi cartera y salí. La oficina de René quedaba en un edificio pequeño del centro, de esos que tienen el piso de madera y huelen a papel viejo. Llegué 10 minutos antes. La recepcionista me indicó que esperara. Me senté en una silla de cuero marrón y me dediqué a mirar el cuadro que colgaba frente a mí, un paisaje de montañas, sin nada especial, solo para tener dónde poner los ojos mientras ordenaba los pensamientos. René salió a buscarme ella misma. Era más joven de lo que imaginé, pero tenía una forma de moverse y de hablar que transmitía algo sólido. Te daba la sensación de que las cosas en sus manos no se iban a caer. Me estreché la mano con firmeza y me hizo pasar a su oficina. Le entregué todo sobre la mesa: la foto del boleto impresa en papel, el número de serie que había verificado con la lotería y una copia del poder notarial. Ella lo revisó sin apuro, en silencio, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando terminó de leer, levantó la vista y me preguntó algo que no esperaba. ¿Usted cree que su hijo sabía los números de memoria o cree que los buscó esa noche en su habitación? Le dije que los sabía, que los había escuchado suficientes veces a lo largo de los años, que cuando uno juega los mismos números durante 25 años delante de alguien, ese alguien termina sabiéndolos, aunque nunca haya prestado atención. Ella asintió y escribió algo más. Luego me explicó el panorama con una claridad que agradecí porque no intentó suavizar nada. El poder notarial que yo había firmado era de alcance limitado, médico y financiero de emergencia, y no incluía ninguna autorización para ingresar a espacios privados de mi residencia ni para apropiarse de documentos personales. Usar ese poder de esa manera era un abuso que podía documentarse. La foto con fecha y hora era evidencia directa de que yo era la compradora original, y el hecho de que el boleto todavía no hubiera sido cobrado nos daba una ventana para actuar. Me preguntó si estaba dispuesta a seguir adelante, aunque el proceso implicara enfrentar legalmente a mi propio hijo. Le respondí que sí. No lo dije con rabia. Lo dije con la misma calma con que uno toma una decisión que lleva tiempo madurando sin saberlo. René presentó la impugnación formal ese mismo lunes por la mañana, con todos los documentos adjuntos. La lotería confirmó la recepción y procedió a congelar el valor del premio de manera preventiva mientras se resolvía la situación. Thomas no podía cobrar nada, y todavía no lo sabía. Esa noche llegué al restaurante que había elegido él. Era uno de esos lugares con manteles de tela y velas en cada mesa, el tipo de sitio al que uno va cuando tiene algo que celebrar o algo que esconder. Nunca lo habríamos pisado cuando Thomas era chico. Eso me lo dijo todo antes de que me sentara. Lisa llegó con un vestido que no le había visto antes, los labios pintados de rojo, una sonrisa demasiado amplia para ser genuina. Me dio un abrazo largo al saludarme, de esos que duran más de lo normal porque la persona no sabe bien cómo soltarse. Thomas pidió vino apenas nos sentamos, uno caro, sin mirar el precio. Tampoco era normal en él. Me senté frente a los dos y puse la servilleta sobre mis piernas con toda la calma del mundo. El corazón me latía más fuerte de lo habitual, pero eso era algo que solo yo sabía. Por fuera, era la misma Dorothy de siempre. La madre tranquila, la que no complica, la que sonríe y pregunta cómo estuvo la semana. Y eso fue exactamente lo que hice durante la primera hora. Les pregunté por el trabajo. Escuché a Lisa hablar de que estaban pensando en remodelar la cocina de su apartamento. Asentí cuando Thomas contó algo gracioso que le había pasado con un compañero de oficina. Comí el salmón que pedí. Tomé agua. Participé de la conversación como si fuera un domingo cualquiera.
Lo que me costó fue no mirar demasiado fijo. Cuando uno sabe algo que la otra persona cree que no sabe, hay una tentación de estudiarlo, de buscar en su cara alguna señal de lo que está pensando. Yo tuve que controlar eso todo el tiempo. El tema del boleto no salió en ningún momento de la cena. Era como si nunca hubiera existido. Thomas y Lisa habían decidido, aparentemente, que ese asunto ya estaba resuelto, que la vieja se había confundido, había aceptado la versión de ellos y ya no representaba ningún problema. Esa tranquilidad suya, esa comodidad con la que se movían, me confirmó algo que ya sospechaba. No era la primera vez que hacían algo así. La gente no actúa con tanta naturalidad en estas situaciones si no tiene práctica. Cuando llegó el postre, Thomas se recostó en su silla con esa postura que adopta cuando va a decir algo que ya ensayó. Casual por fuera, calculado por dentro. Ma, Lisa y yo hemos estado hablando. Creemos que sería bueno que te hicieras una evaluación con el Dr. Harmon, solo de rutina para descartar cosas. Uno nunca sabe, y es mejor estar seguros. Lisa asintió con una expresión de preocupación que habría engañado a cualquiera. Solo queremos que estés bien, Dorothy, y que te sientas acompañada en todo esto. Tomé un sorbo de agua antes de responder. No porque necesitara tiempo para pensar. Ya sabía exactamente lo que iba a decir. Lo tomé para no sonreír. Claro, hijo. Si ustedes creen que es lo mejor, lo hago con gusto. Esta semana llamo al consultorio. La sonrisa que se le dibujó a Lisa fue breve, casi invisible. Pero yo la vi. Era la sonrisa de alguien que acaba de confirmar que el plan va por buen camino. Lo que ninguno de los dos sabía era que un médico que me evalúe en ese momento no iba a encontrar absolutamente nada, porque no hay nada que encontrar. Mi memoria funciona perfectamente, perfectamente. Nos despedimos en la puerta del restaurante con abrazos. Thomas me dijo que me quería. Yo le dije lo mismo, y lo dije en serio, aunque suene contradictorio. Uno puede querer a alguien y al mismo tiempo no estar dispuesto a dejar que ese alguien lo destruya. Manejé de regreso a casa en silencio, sin radio, sin nada. Solo el ruido del motor y los semáforos cambiando de color. Pensé en la mujer que era hace 10 años, la que habría llegado a casa llorando después de una cena así, la que se habría convencido de que quizás ellos tenían razón, la que habría guardado el dolor en algún cajón y habría seguido adelante como si nada. Esa mujer ya no existía. El martes por la tarde, mientras regaba las plantas del patio, el teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de René, corto, sin adornos. Confirmado. El intento de cobro fue bloqueado. Llámame cuando pueda. Dejé la regadera sobre el suelo con cuidado. Me senté en el escalón del patio. Las plantas seguían ahí, verdes, tranquilas, sin saber nada de lo que estaba pasando. El sol de la tarde calentaba apenas un poco. Y yo respiré, despacio, hondo, por primera vez en días sin sentir ese peso en el centro del pecho. Thomas había intentado cobrar el boleto. Y no había podido. La impugnación había llegado justo a tiempo. Llamé a René de inmediato. Me explicó que la lotería había notificado a Thomas que el premio estaba bajo disputa legal y que no podría ser entregado hasta resolución judicial. Me dijo que en los próximos días él recibiría documentación formal relacionada con el proceso, y que cuando eso llegara, su reacción lo diría todo sobre cómo íbamos a proceder. Le pregunté cuánto tiempo podía tardar. Me dijo que dependía de varios factores, pero que la evidencia que teníamos era sólida. Que no me preocupara por eso. Que me preocupara por estar bien. Esa última parte me sorprendió. No porque fuera inesperada, sino porque fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me decía eso y lo decía de verdad. René me advirtió que cuando Thomas recibiera la notificación podía reaccionar de dos maneras, con culpa o con ataque, y que dependiendo de cuál eligiera, yo tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida. Déjame tu opinión. La historia aún no terminó. Thomas llamó el jueves por la mañana. Eran las 8:15. Yo estaba terminando el café cuando el teléfono sonó, y supe antes de contestar que algo había cambiado. Las llamadas a esa hora no eran de las suyas. Thomas era de las 11,
de las tardes, de los mensajes cortos cuando estaba ocupado. Las 8 de la mañana significaba que algo lo había sacado de su rutina. Contesté con la misma voz de siempre. «Buenos días, hijo». Hubo una pausa de 2 o 3 segundos que lo dijo todo. Cuando habló, la voz le había cambiado. No era la voz de la cena del domingo. Era más tensa, más plana, como la de alguien que está tratando de controlar algo que se le está escapando de las manos. «Mamá, recibí una carta del departamento de la lotería». Esperé, no dije nada. Dice que hay una disputa legal sobre el boleto, que alguien presentó una impugnación. Otra pausa. «¿Tú sabes algo de eso?» Ahí estaba, la pregunta que llevaba días esperando, y en ese momento tomé una decisión que no había planeado del todo. No mentir, no porque la honestidad fuera a servirme estratégicamente, sino porque ya había tenido suficiente de fingir. «Sí, Thomas, sé algo de eso». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, más largo, más pesado. Podía casi escucharlo procesando lo que acababa de oír. Cuando volvió a hablar, algo en su tono había caído del todo. Ya no era la voz cuidadosa del hijo preocupado. Era algo más directo, más duro. «¿Fuiste a un abogado?» «Fui». «Mamá, eso es un error muy grande, muy grande. Esto se puede resolver entre nosotros. No necesitas meter a abogados». Le respondí con calma, sin levantar la voz. Que si hubiera podido resolverse entre nosotros, él no habría entrado a mi habitación esa noche a tomar algo que no era suyo. Que si hubiera podido resolverse entre nosotros, no me habrían dicho al día siguiente que yo estaba confundida y que quizás necesitaba evaluación médica. Hubo un momento de silencio tan largo que pensé que había colgado. Pero no, seguía ahí. Y cuando habló de nuevo, lo hizo con una voz que nunca le había escuchado en 68 años de ser su madre. Una voz fría, sin afecto, sin ningún esfuerzo por disimular lo que estaba sintiendo. «Mira lo que estás haciendo. Estás destruyendo a tu propia familia por dinero». Esa frase me golpeó de una manera que no esperaba. No porque me lastimara en el sentido en que él quería, sino porque fue el momento en que entendí completamente con quién había estado hablando todos estos años. El que destruía la familia era yo, según él. Yo, que había trabajado doble turno para que no le faltara nada. Yo, que había firmado documentos en una camilla de hospital porque confiaba en él. Yo, que me había pasado días enteros fingiendo que no sabía nada para no cometer un error. Le dije que no estaba destruyendo nada, que estaba protegiendo lo único que me quedaba después de haber dado todo lo que tenía, que el boleto era mío, que lo había comprado yo, con mi dinero, como había hecho cada semana durante 25 años, y que si él quería hablar del tema, que llamara a Renee Hines, porque a partir de ahora era ella quien hablaba por mí. Colgué, puse el teléfono sobre la mesa y me quedé mirándolo un momento, esperando que volviera a sonar. No sonó. Me serví otro café, aunque ya no tenía ganas de café. Necesitaba tener las manos ocupadas en algo. Esa tarde, Thomas y Lisa aparecieron en mi puerta sin avisar. Toqué el timbre 2 veces antes de darme cuenta de que era mi propia casa, que ellos no tenían llave y que si abrían era porque yo decidí abrir. Eso me tomó un segundo procesar. ¿Cuántas veces había abierto esa puerta sin pensarlo, sin cuestionarlo, sin preguntarme si quería que entraran? Abrí, los hice pasar a la sala, no ofrecí café. Thomas empezó a hablar antes de sentarse. La voz ya no era la del teléfono. Había vuelto a ser la voz suave, la de hijo preocupado, la que usaba cuando quería convencerme de algo. Me dijo que habían venido porque estaban preocupados, que todo esto era un malentendido, que el boleto lo había encontrado en el suelo cuando pasó por el pasillo esa noche, que lo había guardado para dármelo después, que nunca tuvo intención de quedárselo. Lisa asintió a todo, con los ojos brillantes, como si la historia que estaba contando Thomas fuera la versión más razonable del mundo. Yo los escuché, los dejé terminar. No los interrumpí ni una sola vez. Cuando Thomas terminó, le pregunté una sola cosa. ¿Por qué intentaste cobrarlo el martes si lo ibas a devolver? El silencio que vino después
fue el más elocuente de toda la conversación. Lisa fue la primera en recomponerse. Cambió de táctica sin perder un segundo. Empezó a hablar de la familia, de lo que este proceso le estaba haciendo a Thomas, del daño que yo estaba causando al involucrar abogados y juzgados en algo que podía resolverse con una conversación. Dorothy, si esto llega a juicio va a ser horrible para todos. Para ti también. ¿De verdad quieres que tu nombre aparezca en documentos legales? ¿A tu edad? A tu edad. Ahí estaba otra vez. La edad como argumento, como amenaza, como manera de recordarme que según ellos yo era alguien que ya no tenía la misma capacidad que antes de decidir por sí misma. Esa frase me aclaró más que cualquier otra cosa lo que pensaban de mí en realidad. Les dije que me habían entendido mal desde el principio, que yo no quería hacerles daño, que no era eso lo que estaba buscando, pero que tampoco estaba dispuesta a dejar pasar lo que había pasado como si no hubiera pasado, que el boleto era mío, que la foto en mi teléfono lo demostraba, y que si querían evitar que esto siguiera adelante, había una sola manera de hacerlo: reconocer lo que habían hecho y retirarse del proceso voluntariamente. Thomas me miró un momento largo. Luego miró el suelo. Y dijo algo que no esperaba. Algo que, para ser honesta, tampoco sé si era verdad o era otro movimiento calculado. Estábamos en deudas, Ma. Mucho más de lo que sabes. Estábamos desesperados. No respondí de inmediato. Dejé que las palabras estuvieran en el aire un momento. Luego le dije que entendía que las deudas asfixian, que entendía la desesperación, pero que desesperarse no le daba derecho a entrar a mi cuarto de noche, a tomar algo que era mío, que si me hubiera llamado y me hubiera dicho la verdad, quizás las cosas habrían sido distintas. Que el problema no era solo el boleto, era que habían decidido robarme en lugar de hablar conmigo, y que eso no tenía justificación. Lisa intentó decir algo más. La corté con suavidad, pero sin dejar espacio. Les pedí que se fueran, que cualquier comunicación de aquí en adelante fuera a través de René, que yo los quería, y eso era verdad, pero que querer a alguien no significaba dejar que te trataran como si no existieras. Thomas se levantó. No me miró al salir. Lisa sí. Me lanzó una mirada larga, de esas que intentan comunicar muchas cosas a la vez, y que en realidad no dicen ninguna. Cerré la puerta detrás de ellos. Me senté en el sofá en el que me había sentado miles de veces a lo largo de mi vida y me quedé en silencio durante un buen rato. No lloré. Eso me sorprendió un poco. Esperaba que al menos algo se me quebrara por dentro. Pero no. Sentí algo más parecido al cansancio. El cansancio enorme, profundo, de haber cargado durante años un peso que nunca fue mío y haberlo soltado por fin. Llamé a René esa misma tarde y le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo que Thomas y Lisa retirarse voluntariamente del proceso aceleraría todo significativamente, que la evidencia era suficientemente sólida como para que un juez fallara a mi favor de todas formas, pero que si ellos decidían no pelear, el camino sería más corto y menos desgastante. Le pregunté cuánto tiempo creía que iban a resistir. Me dijo que en su experiencia, cuando la gente se da cuenta de que no tiene de dónde agarrarse, rara vez resiste mucho. Que esperáramos. Esa noche dormí de un tirón, sin despertar a las 3 de la mañana, sin repasar la conversación en bucle, sin preguntarme si había dicho lo correcto o si podría haberlo hecho mejor. Dormí porque ya no había nada que resolver en la oscuridad. Todo lo que tenía que decirse se había dicho. 3 días después, René me llamó a las 9 de la mañana. Su voz tenía algo distinto, algo que yo todavía no sabía reconocer en ella, pero que se parecía mucho a una buena noticia. René llamó un jueves. Eran las 9:12 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj de la cocina justo cuando el teléfono sonó. No sé por qué, como si alguna parte de mí quisiera recordar ese momento con precisión. Contesté, y antes de que yo dijera nada más que «buenos días», ella habló con esa voz suya, directa y sin adornos. Dorothy, Thomas y Lisa retiraron la oposición. El proceso terminó. El premio es tuyo. Me senté. No porque me sintiera mal,
sino porque las piernas decidieron solas que era momento de sentarse. Puse el codo sobre la mesa y la mano sobre la boca, y me quedé así unos segundos, escuchando a René explicarme los pasos siguientes. Una reunión con la lotería para formalizar el cobro, algunos documentos que firmar, plazos que ella ya estaba manejando. Le dije que sí a todo, que gracias, que la llamaba después. Colgué y me quedé sola en esa cocina que conocía de memoria. La misma mesa de siempre, la misma ventana con la luz de la mañana entrando en diagonal, el mismo olor a café que ya se estaba enfriando en la taza. Todo exactamente igual que cualquier otro jueves. Y al mismo tiempo, nada igual. No grité, no lloré de alegría, no llamé a nadie de inmediato. Me quedé sentada en silencio durante varios minutos, dejando que la noticia ocupara el espacio que le correspondía sin apurarla. Lo que sentí no fue euforia. Fue algo más parecido a cuando uno carga un peso durante tanto tiempo que ya casi no lo nota, y de repente lo suelta, y el cuerpo tarda unos segundos en darse cuenta de que ya no está. Esa ligereza extraña, un poco desorientadora, que viene después de soltar. Pensé en los 25 años de boletos, en las monedas viejas que usaba para raspar, en los estacionamientos de supermercado donde revisaba los números con el motor apagado, en todas las veces que no gané nada y guardé el boleto vacío en el bolsillo de todas formas, como si tirarlo de inmediato fuera demasiado definitivo. Pensé en el jueves en que todo cambió. Y pensé en Thomas, que se había aprendido mis números sin que yo lo supiera, y en lo que eso decía de cuánto tiempo llevaba mirándome como una oportunidad en lugar de como su madre. Ese pensamiento dolió. Voy a ser honesta, dolió. No con la intensidad de los primeros días, cuando todo estaba crudo y sin procesar, sino con ese dolor quieto que uno aprende a reconocer con los años. El dolor de algo que ya no tiene remedio, que ya se entendió, que ya se aceptó, pero que de vez en cuando aparece igual porque así son ciertas cosas. Llamé a René esa tarde para confirmar la reunión con la lotería. Me dijo que Thomas no había dado ninguna explicación formal al retirar la oposición. Solo había firmado los documentos y no había vuelto a comunicarse. Eso también me lo dijo algo sobre él, que incluso al final eligió el silencio antes que la conversación honesta. La reunión con la oficina de la lotería fue 3 semanas después. Fui sola. René me ofreció acompañarme y le agradecí, pero quise hacer ese tramo yo misma. Era algo que necesitaba hacer a mi manera, en mi tiempo, sin que nadie más estuviera mirando. La oficina era más sencilla de lo que imaginé. Una sala con escritorios, gente trabajando, formularios. Una señora de unos 50 años me recibió con una sonrisa amable y me explicó todo paso a paso con una paciencia que agradecí. Firmé donde me indicó. Revisé los números una última vez, aunque ya los conocía de memoria. Y cuando terminó el trámite, la señora me extendió la mano y me dijo: «Felicitaciones, señora Dorothy». Le di la mano, le di las gracias y salí a la calle. Afuera hacía un frío limpio, de esos días en que el cielo está completamente despejado y el sol brilla pero no calienta. Me puse los guantes despacio. Caminé hasta mi carro y antes de entrar me quedé un momento parada en la acera, mirando la calle sin mirar nada en particular. 75 millones de dólares. Mis números, mis 25 años. Una foto tomada por hábito que resultó ser lo más importante que había hecho en mucho tiempo sin saberlo. En los meses siguientes tomé decisiones despacio, sin prisa, una a la vez. Contraté a un asesor financiero que René me recomendó, alguien externo, sin conexión con nadie de mi vida, que no sabía nada de Thomas, ni de Lisa, ni de nada de lo que había pasado. Le expliqué lo que tenía y lo que quería. Me escuchó. Me hizo preguntas, y juntos fuimos armando algo que tenía sentido. Lo primero que hice, antes de cualquier otra cosa, fue comprar una casa pequeña. No grande, no lujosa. Una casa de 2 habitaciones, en una ciudad costera, a 3 horas de distancia, con un jardín en la parte de atrás y una ventana en la cocina desde la que se veía un pedazo del mar. La vi en fotos primero. Luego fui a verla en persona un sábado por la mañana, y cuando entré y vi la luz que entraba por esa ventana, supe que era ahí.
Pagué en efectivo. Firmé los papeles yo sola. Manejé de regreso esa tarde con las llaves en la cartera y algo en el pecho que tardé un rato en identificar. Era orgullo. Un orgullo tranquilo, sin necesidad de que nadie más lo validara. Me mudé 6 semanas después. No fue una mudanza grande. Me llevé lo que importaba y dejé atrás lo que no. Hubo cosas que regalé, cosas que doné, cosas que simplemente tiré, porque cargamos demasiado tiempo con objetos que en realidad ya no dicen nada de quiénes somos. La casa quedó lista en un par de semanas, sencilla, ordenada, mía. La primera mañana que me desperté ahí, sin saber bien dónde estaba por un segundo, escuché el mar. Apenas, desde lejos, pero estaba. Me quedé en cama un momento escuchándolo antes de levantarme, y pensé que hacía muchísimos años que no me despertaba sin sentir algo apretado en el pecho. Thomas me escribió un mensaje 2 meses después de que todo terminó. Corto, sin mucho detalle. Decía que lamentaba lo que había pasado, que esperaba que estuviera bien, que si algún día quería hablar, él estaba disponible. Lo leí 2 veces, lo guardé sin responder. No porque quisiera castigarlo con el silencio, eso nunca fue lo que busqué, sino porque no tenía nada que decirle en ese momento que fuera verdad y que valiera la pena decir. Cuando uno lo tiene, lo dice. Cuando no, el silencio es más honesto que cualquier palabra forzada. Quizás algún día le responda, quizás no. Eso todavía no lo sé. Lo que sí sé es que esa decisión, cuando llegue, va a ser mía. No porque me lo exija nadie, no porque sea lo correcto según alguna regla que alguien más inventó, sino porque voy a elegirla yo, con toda la información, con toda la calma, sin miedo. Eso es lo que cambió. No el dinero. El dinero ayuda, y sería deshonesto decir lo contrario, pero no es eso. Lo que cambió es que aprendí, tarde pero lo aprendí, que el respeto no se mendiga. No se gana cocinando y limpiando y firmando documentos en una camilla de hospital. No se consigue siendo útil hasta desaparecer. El respeto o está o no está. Y cuando no está, uno puede quedarse esperando que aparezca, o puede levantarse y buscar los lugares donde sí existe. Ahora los jueves por la mañana tomo el café junto a la ventana de la cocina. Veo el jardín. A veces escucho el mar. Ya no compro boletos de lotería. No porque haya dejado de creer en la suerte, sino porque descubrí que la suerte más importante que tuve en todo este tiempo no fue ganar. Fue tener la foto. Fue llamar a Patricia. Fue que René contestara al teléfono. Fue no haberme rendido cuando me dijeron que estaba confundida. La suerte no fue el número. La suerte fue no haberme creído lo que me decían de mí misma. Tengo 68 años. Viví la mayor parte de mi vida pensando que mi lugar era estar detrás de alguien, sosteniendo, apoyando, cediendo, que eso era lo que se esperaba de mí y que cumplirlo era lo correcto. Tardé demasiado en entender que lo que se espera de una y lo que una merece son muchas veces cosas completamente distintas. Pero lo entendí, y eso, a esta altura, es suficiente. Hay una foto en la repisa de la sala de mi casa nueva. No es del boleto. Es una foto que me saqué sola el día que recibí las llaves, parada en la puerta, con el sol de la tarde en la cara. Salgo con los ojos entrecerrados porque el sol daba directo. Pero se me ve la sonrisa, y esa sonrisa es completamente mía. Sigan nuestro canal y motívenos a seguir contando las historias de las sombras de Tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos.